Hola amigos, soy Rory Foster, fundador, director, junto con mi esposa Leslie de nuestra pequeña empresa familiar que se llama Common Ground International. Iniciamos en el año 2001 con la misión, el objetivo de impactar a comunidades a través de idiomas. Trabajamos principalmente a nivel de clases, inmersión, trabajamos principalmente con inglés y español. A nivel de servicios de idiomas, traducciones, interpretaciones, estamos trabajando con todas las combinaciones de idiomas en el mundo. Pero para los propósitos de este video hoy, me gustaría compartir con ustedes un poco sobre los profesionales de salud que viajan con nosotros. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué no quieren aprender? ¿Qué necesitan para realizar sus trabajos en español? Pero antes de empezar, quiero agradecerles sus esfuerzos con mis clientes. Es muy importante su trabajo. Ellos sacan tiempo de sus trabajos, viajan y un componente principal, integral de su tiempo cuando viajan son las clases de español que reciben. Y usted es una persona sumamente importante en su proceso, en su experiencia de viajar a su país. Entonces, ¿quiénes viajan? Primero, hay un rango. Hay estudiantes, hay profesionales y hay pensionados. Obviamente los estudiantes están preparándose para sus futuros trabajos en salud. Los profesionales ya están trabajando y ya se capacitaron y están sintiendo las realidades de trabajar a través de idiomas y con personas que no dominan el inglés y están en el hospital y necesitan comunicarse con un hispanohablante, digamos, y les cuesta. Entonces ellos sienten la necesidad mucho. Y los pensionados ya básicamente terminaron sus carreras, su vida profesional, pero ahora tienen otra perspectiva, tienen tiempo para hacer diferentes voluntariados, etc. Y quieren mejorar su propio español para poder ayudar a esa comunidad en los Estados Unidos. Ok, nuestra meta para nuestros clientes es que mejoren su habilidad para expresarse y comprender el español para que puedan establecer más confianza con sus pacientes hispanohablantes, para que puedan brindarles mejor atención y más rápido, y eliminar o por lo menos reducir sus propias frustraciones en el trabajo. Y mejorar los resultados de los pacientes. Obviamente un paciente que recibe instrucciones sobre su condición va a poder captar mejor el plan de tratamiento, ¿verdad? Y si capta mejor el plan de tratamiento, lo puede seguir mejor y puede obtener mejores resultados de salud. La idea es nuestra misión, básicamente, tener un impacto en su comunidad. Es la meta para nuestros clientes. Ahora, ¿qué perspectiva tienen cuando piensan que van a viajar a otro país y tomar clases de español médico, digamos? ¿Qué perspectiva puede tener? Bueno, la primera sería la fluencia funcional. Es un poco pequeño, espero que lo pueda ver bien. La fluencia funcional. ¿Qué significa la fluencia funcional? La idea es que no necesitan todo el español, ¿verdad? Un idioma es súper grande. Hay muchos temas, mucho vocabulario, mucha gramática, pero no todo sería funcional para mi trabajo en la clínica, ¿verdad? Entonces ellos buscan una fluencia funcional. No necesariamente quieren aprenderlo todo, pero lo que sea relevante a sus trabajos. Entonces, ¿qué significa? En vez de hablar sobre películas favoritas, tenemos que estar hablando sobre padecimientos familiares. En vez de músicos chéveres, hay que hablar de medicamentos comunes. Entonces, la perspectiva cambia. No es como cualquier curso de español o clase de español en que los contextos son generales o
o al gusto del profesor o el estudiante, etc. Y tenemos todo el rango de posibilidades de que podemos seleccionar, ¿verdad? No, tenemos que estar aprendiendo vocabulario y gramática relevante que apoya a la fluencia funcional. Entonces, en vez de hablar sobre pasatiempos, hay que poder describir procedimientos. Ya tiene la idea de que vamos a cambiar los contextos del español para contextos más relevantes a la profesión de uno. Entonces, eso significa que a nivel de usar el español, ¿qué sería más importante? Las habilidades orales y poder escuchar, comprender y expresarse, mucho más importante que la lectoescritura. O sea, no pasan casi nada de tiempo escribiendo en español, pero conversando con sus pacientes, eso sí, sería la destreza, la habilidad más importante. Ok, también tienen un sentido de urgencia. Sienten que no tienen mucho tiempo. Y es verdad, suelen viajar entre 1 y 3 semanas a la vez. 3 semanas sería como mucho, ¿verdad? Para un profesional de salud. Imagínense, están dejando sus trabajos. Entonces, si no están atendiendo pacientes, no están ganando dinero, ¿verdad? Y ganan bien. Y dejan sus familias en casa normalmente. Entonces, es un viaje de trabajo. Entonces, tienen ese sentido de urgencia. No quieren perder tiempo. Quieren avanzar lo más posible dentro del tiempo limitado que tienen. Y tienen un enfoque tremendo. O sea, son personas formadas en un mundo académico, ¿verdad? Han pasado años y años y años de capacitación y preparación para llegar a realizar sus profesiones. Les gusta divertirse, obviamente, pero no les gusta salirse por la tangente. O sea, quieren mantener el enfoque mientras están dentro de la clase. Fuera de clase, sí, pueden hablar como si estuviera sentada en el café y conversando con su amigo o vecino, lo que sea. Pero dentro de la clase realmente quieren mantener ese enfoque del español clínico. Vienen a clase para trabajar, como dije antes. Es un viaje de trabajo para ellos. Hasta varios de sus empleadores están apoyando en los costos del viaje, etc. Entonces, de veras es un viaje de trabajo para ellos, ¿ok? Bien. Y las prácticas orales tienen que estar enfocadas en conversaciones clínicas, ¿ok? Entonces, muchas veces es muy fácil agarrar una actividad y que enfoca tal vez en un tema gramatical o lo que sea, pero el contexto no es relevante para nada al trabajo clínico de uno. Tenemos que siempre estar pensando, ok, ¿cómo es relevante esta actividad al trabajo clínico que va a tener que realizar mi estudiante? ¿Ok? Entonces, las prácticas orales tienen que estar enfocadas en conversaciones clínicas. Cuando hablamos de los temas relevantes, algunos temas importantes podrían ser, por ejemplo, conocer al paciente y establecer confianza con él o ella. La cultura y perspectivas culturales sobre la salud, medicamentos, etc. ¿Ok? La historia de la enfermedad o la condición actual, cuándo, cómo empezó el problema, etc. Los síntomas relevantes, anatomía interna, anatomía externa, la historia médica entera, o sea, un poco diferente a la historia de la enfermedad, pero ahora estamos hablando de cirugías en el pasado, hospitalizaciones, condiciones crónicas, etc. Descripciones del dolor, hablando intensidad, hablando tipos de dolor, clases de dolor, descripciones igual de heridas y lastimaduras comunes. Poder describir diferentes pruebas, análisis e imágenes para llegar a un diagnóstico y poder comunicar ese diagnóstico, ¿verdad? Poder describir procedimientos comunes y poder dar instrucciones claras
de la toma de medicamentos. Entonces, cuando está pensando en una actividad escrita, digamos, ahora, ya dijimos que las habilidades escritas son menos importantes, pero en el proceso de aprendizaje, el proceso de escribir algo sí le ayuda a grabar esa información en la mente, ¿verdad? Entonces, mientras está ofreciéndole al estudiante una actividad escrita sobre un tema gramatical, por ejemplo, lo importante sería poner esas frases en el contexto de algo relevante y enseñar la gramática básica. O sea, la gramática es la gramática, ¿verdad? No hay gramática médica y gramática general. La gramática es como la fundación, la base del idioma. Entonces hay que enseñar gramática esencial. Pero lo que sí podemos modificar y cambiar para que sea más relevante a los estudiantes es el contexto de la frase. Entonces, en vez de Juan salió anoche y fue para ver una película, digamos, hablamos pretérito, ¿verdad? Juan se cayó y se lastimó y fue a la sala de emergencia. ¿Ok? Entonces, simplemente cambiar el contexto para que sea más relevante y en el proceso de practicar gramática están aprendiendo vocabulario relevante, no vocabulario que no tenga nada que ver con el trabajo de ellos, ¿verdad? Ok. Hay un rango grande de profesionales que trabajan con nosotros. Un médico que trabaja en obstetricia sería muy diferente, sus necesidades conversacionales serían muy diferentes a la enfermera que trabaja en sala de emergencias, ¿verdad? Las conversaciones son diferentes. El pediatra, diferente a digamos, el terapeuta físico, ¿verdad? Entonces, sus necesidades para conversación son diferentes. ¿Cómo le podemos ayudar al estudiante orientarse y enfocarse en el vocabulario, la gramática necesaria para él o ella mismo? Usamos un ejercicio en nuestras clases en los Estados Unidos y el ejercicio, la estrategia se llama los 5 perfiles de pacientes. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a pensar en quiénes son los 5 pacientes más comunes que uno ve varias veces por semana. O sea, es el paciente hipertenso o el paciente que viene con dolor de pecho a la sala de emergencias. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las 5 situaciones, los 5 pacientes más comunes que uno ve? Entonces, primer paso sería identificar esos 5 pacientes más comunes. Segundo paso sería analizar las conversaciones que tiene con ellos. ¿Qué les estoy preguntando? ¿Qué respuestas me suelen dar cuando les hago las preguntas? Luego realizar una lluvia de ideas del vocabulario y la gramática que necesita para esas conversaciones. Hay que obviamente ponerse a aprender, estudiar y aprender ese vocabulario y la gramática y luego hay que practicar esas conversaciones. Entonces la estrategia de 5 perfiles de pacientes, usted puede en la clase que tiene con mis clientes decirle, ok, usted trabaja con ese tipo de paciente, usted trabaja con ese tipo de paciente, usted trabaja con ese tipo de paciente. Nosotros hoy en la clase estamos hablando de síntomas, dolor, etc. Ahora, usted se enfoca en lo más relevante para sus pacientes y usted en sus pacientes, etc. ¿Ok? Eso le ayuda a cada uno identificar el idioma y las palabras, vocabulario, la gramática que rinda más para ellos, ¿verdad? Ok, entonces, eso a nivel de vocabulario. Cuando hablamos de gramática, sabemos que en el español hay como 14 tiempos verbales, ¿verdad? ¿Todos los tiempos verbales serían necesarios para una fluencia funcional en la clínica? O sea, todos serían buenos, pero ¿todos son necesarios?
Yo diría que no. De hecho, en nuestra experiencia a través de los 20 y tantos años enseñando, hemos identificado a 6 tiempos verbales súper útiles. Quiero compartirlos con usted para que vea cómo podamos ir eliminando cosas extrañas, cosas menos relevantes y enfocar más en los tiempos verbales, la gramática más relevante para comunicación clínica y conversaciones clínicas. Los 6 tiempos verbales esenciales. Usted puede que no está de acuerdo y está bien, pero mientras trabaja con nuestros clientes, nos pues agradecemos que se esfuercen a enfocarse en estos tiempos verbales, ¿ok? Primero el presente, obviamente, examino, ¿verdad? El presente perfecto, he examinado. El imperativo, examine. El pretérito, examiné, ¿verdad? El imperfecto, examinaba. Y la condicional, examinaría. Con estos 6 tiempos verbales, cuando usted refleja en el uso y en las conversaciones clínicas, es increíble cuánta comunicación puede tener un profesional si puede manejar estos 6 tiempos verbales. ¿Dónde está el futuro? No está. ¿Por qué? Porque podemos usar el presente. Voy a, vamos a, usted va a, etc. Entonces, hemos intentado eliminar todo lo que no sea lo más importante y enfocarnos en lo esencial. Ok, bien. Obviamente, si le toca a usted una clase avanzada, no hay problema con empezar ya con el subjuntivo para agregar esa sutileza a la conversación, ¿verdad? Pero para un principiante, tal vez en 1 o 2 semanas no va a aprender todo esto. Un principiante podría dominar el presente, tal vez el presente perfecto, y posiblemente el imperativo, y tal vez empezar ya con el pretérito o algo así dentro de unas 2 semanas. O sea, no tenemos que ir muy lentos y ellos no tienen que tener una habilidad perfecta con ninguno de estos tiempos verbales. Solo tienen que poder comunicarse lo suficientemente claro para que pueda él o ella tener conversación práctica y suficiente clara con sus pacientes, ¿ok? Entonces no van a dominar el idioma, pero esperamos que van a poder manejar conversaciones clínicas, ¿ok? Otra gramática y temas importantes obviamente serían ser y estar, los colores, pero no hablamos de arcoíris, hablamos de piel, fluidos, mocos, etc., ¿verdad? Orinas. Los números. Los números estamos hablando tal vez no de compras en el supermercado o compras en el almacén, lo que sea, pero los números son súper importantes en las instrucciones de dosificación y la toma de medicamentos. Por ejemplo, 3 pastillas de 200 miligramos cada 4 a 6 horas. Solo hay que darle un poquito más de energía y reflexión para decir, ok, ¿cómo voy a incrustar esta información dentro del contexto de su trabajo? Información demográfica, obviamente, teléfono, dirección, familia, etc. Los pronombres de los complementos directos e indirectos es un poco más nivel intermedio, nivel avanzado, pero tienen que poder por lo menos entender, comprender qué significa me duele, o me gusta, le duele, etc. Es importante poder entender, por lo menos darlo, tomarlo, etc. Entonces usando esos complementos, pronombres de los complementos directos e indirectos. Los usos de por y para son clásicos, súper difíciles. En inglés no tenemos tanta distinción usando for. Entonces por y para siempre
aún para estudiantes más avanzados les cuesta el uso correcto de por y para. Y obviamente los verbos reflexivos también. Ok, podríamos hablar de estas cosas por mucho tiempo, pero espero que les haya dado por lo menos una idea de cómo podemos ir enfocando las clases que tiene con mis clientes de salud para que ellos puedan salir de su experiencia, salir de su clase y sentir que ahora pueden mejor conversar con sus pacientes en contextos relevantes. Gracias otra vez por sus esfuerzos. Gracias por considerar estos conceptos. Ok, nos vemos pronto. Hasta luego.